La crisis de Milei, el empleo privado sigue en picada, los despidos de la industria y la construcción ya alcanzan los 177.000 y crece el conflicto. Atención en el sector del neumático, atención en el sector de aceiteros, reunión importante en el día de hoy. Más sobre la crisis de Milei, el impacto que está teniendo la recesión y la caída del consumo en el sector textil. Topper ya despide, o da licencia, mejor dicho, a 1.200 empleados en Tucumán. Y se expande esa crisis en el mundo real, en la vida real de las personas. Después está toda la cuestión de la timba financiera de Toto, la batalla cultural de Milei, sus viajes por el mundo, etc. En el gobierno dicen que hay un reacomodamiento del consumo extraordinario. Mientras tanto, Milei fue al Teatro Colón con Yuyito a ver ahí una ópera, la ópera Carmen. Y partió ya el presidente turista rumbo a París para ver los Juegos Olímpicos y reunirse con Macron. Sigue la disputa entre los Milei y Villarruel. Habló la vicepresidenta, dijo que pasa por alto los cuestionamientos. Caputo le pide paciencia al campo. Reaparece Macri, mientras el PRO y la Libertad Avanza se relacionan como amigos con derechos, según dijo un diputado macrista. Y Argentina en París, 2024. Arranca para la Argentina los Juegos Olímpicos con la menor delegación en 32 años. Ahora te voy a contar ese dato. Y Nicolás Maduro, que le contestó a Lula, te lo va a contar Ori. Todo eso mientras van dejando un like, un comentario y arrancamos a resumir. La crisis de Milei. El empleo privado sigue en picada, en caída libre. Los despidos de la industria y la construcción alcanzaron los 177.000 casos. En la construcción se perdieron 100.000 empleos, 77.000 en la industria, según un reciente informe del CEPA, del Centro de Estudios de Economía Política Argentina, en base a datos oficiales desagregados del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. A ese panorama hay que sumarle por lo menos 30.000 despidos en el Estado Nacional. Y en el mismo periodo, bajo análisis, hubo un descenso de 7.860 empleadores, todos datos del CEPA. Y como casos emblemáticos del disciplinamiento social lanzado por Milei, el CEPA analizó el contexto, por ejemplo, y casos puntuales específicos como casos testigos, emblemáticos de esto que está pasando, y uno es el de la metalúrgica Asindar en Villa Constitución. Ahí sus obreros permanecen en estado de alerta ante una potencial ola de despidos. Agregaron hace poco también una disputa paritaria. No es solo Asindar es de capitales indios, es la metalúrgica más grande del mundo. Para los indios, Asindar debe ser el 1 o 2% de su poder a nivel mundial. Pero después está también Ternium Siderar, que es Techint, que es parte del gobierno y que en la misma zona está teniendo también conflicto, con, por ejemplo, parte del gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex Techint, al frente del área laboral del gobierno de Milei, quien impulsa, junto al sector empresario, la profundización de la reforma laboral ya aprobada en la ley bases. De hecho, hoy el funcionario de Techint, o mejor dicho, el ex funcionario de Techint, el funcionario de Milei, o ex empleado de Paolo Roca y ahora funcionario del gobierno, etcétera, como lo quieras decir, recibe a sus colegas empresarios para charlar los ejes de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Por ejemplo, la extensión de la jornada laboral, los tickets de comida como parte del salario, aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, sin contar lo que ya se aprobó en la ley base, que es una serie de normas que flexibilizan o quitan derechos a los trabajadores. Dice Sebastián Premisi hoy en El Destape que, en base a estos datos, la actividad económica no repunta, el derrumbe estimado para este año ronda el 3,5% del PBI. Dentro de este escenario no es ajena ni la ley bases ni el DNU 70 que sigue vigente, aquel DNU compilado por Sturzenegger, instrumentos impulsados desde el Poder Ejecutivo para consolidar la recesión planificada, la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, la pauperización de los ingresos y el aumento de la pobreza, es decir, una nueva reforma del Estado que favorezca a un puñado de sectores concentrados. Eso es lo que está en marcha. Cuando nosotros vemos conflictos laborales, despidos, suspensiones, es un plan, no es que la recesión era un efecto no deseado, etcétera. No, la recesión es la estrategia, no solo, según el gobierno, para bajar la inflación, es decir, enfriar absolutamente la economía, más recesión, más ajuste para bajar la inflación, sino que es además parte del plan de quienes sponsorean a este gobierno. Y ahora vamos a ir viendo cómo eso empieza a tener efecto ya en el aumento de la conflictividad social y le empieza a sonar el teléfono también a la CGT. Un sector emblemático es el del neumático también. Ayer hubo una concentración de los trabajadores del neumático frente a Bridgestone, una multinacional,
contra el lockout patronal de la empresa y empieza a sonar el teléfono de la CGT. ¿Por qué? Porque empieza a haber sectores del sindicalismo que dicen, me parece que no va a ser a través de la CGT que nosotros vamos a poder canalizar nuestras luchas, nuestras disputas y nuestros reclamos, y se empiezan a organizar de otra manera. A ver, la firma multinacional Bridgestone se suma a FATE, entre las empresas del sector que están con suspensiones, con despidos. Estamos hablando de la mayor productora de neumáticos del mundo, Claro. que le pidió al gobierno nacional la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, que paralizó su planta de la localidad bonaerense de Lavallol, y desde el sindicato, el SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, aseguran que Bridgestone en realidad lo que está haciendo es justificar el despido de 452 trabajadores, la disminución en la paga de salarios y la flexibilización de las condiciones laborales, aduciendo una crisis que no puede explicar con números. Claro. Porque viene de años de repartir ganancias y de repente en 7 meses estás en procedimiento preventivo de crisis, la productora de neumáticos más grande del mundo. Es cierto que la crisis de Milei pega, sí, pero también sobre la crisis de Milei hay sectores del poder económico y empresas, y en este caso grandes multinacionales, que se montan para avanzar en una reforma laboral de hecho. Y aprovechan. Exacto. Bueno, además de la jornada de este martes de los trabajadores, convocan para el viernes a las 16:30 en Plaza de Mayo a movilizarse contra los despidos en el sector por la reincorporación de todos los trabajadores en la industria y el Estado. José Meniño, secretario ejecutivo del SUTNA San Fernando, con un mensaje a la CGT. Nos llaman un paro general, siendo que no solamente estamos siendo atacados por las patronales neumáticos, estamos siendo atacados por todas las patronales y nos llaman un paro, se juntan con el gobierno para ver si le bajan un poco ganancia. Los trabajadores están pidiendo que salgan a luchar en defensa de nuestros puestos de trabajo, en defensa de nuestro salario. Ahí estaba el sindicato del neumático en la puerta de la planta de Bridgestone en Lavallol, llamando a la CGT. Si, che, te sentás a conversar con el gobierno para que te baje un poquito algunas cuestiones, para suavizar la reforma laboral, para que modifique el impuesto a la ganancia, y además después el gobierno publica tal como estaba sin hacerte los honores. Bueno, entonces, ¿de qué sirve, no? Las mesas de negociaciones. Estábamos hablando de un sector del sindicalismo combativo, ¿no? En este caso vinculado al Partido Obrero, a la izquierda, picante, ahí en los reclamos y en las luchas, y que van a estar el viernes en Plaza de Mayo. Presten atención al sector de aceiteros. Se reúnen en San Lorenzo hoy para debatir un plan de lucha contra las políticas de Milei, mientras en la exposición rural se reedita el desfile de políticos como cada año y el gobierno se vuelve cada día más dependiente del agronegocio, de las industrias, de la primarización de la economía, de lo extractivo. Este miércoles va a haber un hecho que en el sindicalismo de la zona se considera histórico, que es la confluencia de la Federación Aceitera que lidera Daniel Jofra y un poderoso sindicato, el sindicato de San Lorenzo, todo esto en el cordón industrial del Gran Rosario, que une San Lorenzo con Puerto San Martín y Timbúes, donde se concentra el 84% de la producción industrial de las grandes cerealeras. Ahí se van a reunir 250 delegados de todo el país para analizar respuestas al plan de Milei, respuestas colectivas al plan de ajuste. Estamos hablando de un sector que, si para, le frena la entrada de ingresos de dólares al gobierno y de exportación de cereales a las grandes cerealeras del mundo. Afectados por el regreso del impuesto a la ganancia, pueden paralizar el comercio de granos y dar más que un mensaje al gobierno nacional desde el corazón del polo oleaginoso, como ya lo hicieron cuando Milei era apenas un panelista. Daniel Jofra, secretario general de la Federación Aceitera, explicó que se trata de una unidad que vienen construyendo en los últimos años. Dijo que naturalmente se va a ir dando una medida de fuerza porque es una, y reivindica, herramienta constitucional. Yo creo que eso se va a dar naturalmente porque ya estamos formados así, o sea, hace 20 años que discutimos paritaria, hicimos 47 días de huelga en estos últimos 10 años, entonces me parece que los trabajadores y trabajadoras saben de que la herramienta que nos da la Constitución, más allá de que hoy
haya algunas imposiciones por parte del gobierno de querer criminalizar la protesta, los trabajadores sabemos de que es una herramienta efectiva más para nuestro sector, ¿no? Donde nuestro sector aporta el 25% del impuesto a las exportaciones del total del país. Entonces, bueno, seguramente... Ahí estaba Jofra en diálogo con el Destape y también reiteró algo que viene diciendo Jofra, entre otros, en el sindicalismo, y presten atención a estos movimientos, que no hay que esperar a la CGT, y planteó que tiene que haber una alternativa para enfrentar al gobierno como pasó en los años 90. Por eso yo la vez pasada planteaba de que no hay que esperar a la CGT, por lo menos nunca nosotros lo hicimos. Creo que hay dirigentes de sobra en nuestro país, en donde sus trabajadores lo han sabido representar. Creo que tiene que volver a algún MTA de los 90 como para que sea alternativa de las centrales y que podamos enfrentar a este gobierno, ¿no? Que no para, no es que vos decís, claro, bueno, amenaza, pero no para nunca, o sea, estamos en el piso y nos siguen pateando la cabeza. Bueno, ahí la postura de Jofra es, si volvieron los 90, volvieron las políticas de recesión, despidos, empobrecimiento generalizado, que vuelva también la forma de combatir al gobierno, como sucedió en los 90, que aparece el MTA por fuera de la estructura clásica de la CGT, que estaba más bien ordenada, por decirlo de alguna manera, en las políticas de Menem de aquellos años. Atención a estos movimientos, son verdaderamente relevantes, sobre todo mientras se profundiza la crisis de Milei, cómo se va organizando también la protesta, cómo se va organizando el movimiento obrero. Las organizaciones gremiales anunciaron que se van a reunir entonces este miércoles en San Lorenzo, que insisto, es el cordón industrial del Gran Rosario, donde está pegando especialmente, entre otros espacios, en otras zonas de la Argentina, el desempleo. Para debatir, llevar adelante un plan de lucha, con el objetivo de enfrentar esta política diseñada para destruir los salarios y nuestras organizaciones en beneficio de los grupos económicos, las transnacionales y el capital financiero. Vamos a ver qué sale de esa reunión, pero es verdaderamente relevante en los movimientos que se empiezan a producir en el sistema político. Más sobre la crisis de Milei. El impacto en el sector textil se agudiza. Topper paralizó su planta en Tucumán y dio licencia a 1.200 empleados. La fábrica paralizó porque dice que tiene un exceso de stock, básicamente porque no vende. La situación se suma a otras complicaciones de la empresa, que ya realizó un par de tandas de despidos por la primera crisis de consumo, que se profundiza. Tal como informa el medio especializado Infogremiales, entre marzo y abril, la firma de indumentaria y calzado deportivo despidió 120 trabajadores y, frente a la falta de ventas, esta semana licenció a 1.190 empleados porque sus depósitos están colapsados. Como no vende, no tiene margen para seguir produciendo algo que no va a vender. Bueno, ese es el impacto que está teniendo la crisis de Milei en la vida real de las personas. La crisis en el sector textil es especialmente notable. Baja el consumo mientras crecen los despidos y las suspensiones. La Fundación Proteger, que agrupa a las principales cámaras empresariales del sector, alertó sobre una situación alarmante. Reportan la pérdida de cerca de 5.000 puestos de trabajo y unas 10.000 suspensiones en el último año. Con menos de la mitad de la capacidad instalada funcionando, el sector enfrenta un panorama complicado. 8 de cada 10 empresas redujeron su producción y el 90% vio caer sus ventas. 6 máquinas de cada 10 están paradas, es lo que dicen desde la Fundación Proteger. Básicamente la industria textil argentina está atravesando una crisis muy severa, con más de la mitad de su maquinaria paralizada, con miles de despidos, y la producción de hilados de algodón, por ejemplo, datos oficiales, cayó un 14% en los primeros 5 meses del año. La de tejido se redujo un 26% interanual, esto según datos del último informe de INDEC, y la crisis productiva se vincula directamente con la crisis de consumo. Según datos de CAME, en junio, las ventas minoristas, ¿se acuerdan? Lo contamos acá, retrocedieron 21,9% interanual. Ya no solo estamos hablando de 2 dígitos, estamos hablando de 2 dígitos que arrancan con 2. Son brutales las caídas y acumula un 17,2% de caída solo en el primer semestre de este año, toda de Milei. En la rama textil e indumentaria, la comercialización bajó incluso, bajó en junio y la principal razón identificada por las empresas es la pérdida de poder adquisitivo de la población. La gente no tiene plata para comprar, caen las ventas, cae la producción, arrancan los despidos. Esa escalerita de manual de la que venimos hablando hace rato
era evidente que en algún momento no solo iba a suceder, sino que se va a profundizar. Sí, la gente prefiere comer antes que comprarse una ropa nueva. Generalmente. Sí, por supuesto. Y la caída del consumo tiene que ver, insisto, directamente con la pérdida de poder adquisitivo, del empobrecimiento generalizado y el impacto de la recesión como consecuencia de lo que el gobierno reivindica como camino, ¿no?, en el ajuste más grande de la historia de la humanidad para bajar la inflación.